Pues calor, calor, y después calor, y mañana calor. Pero el sábado y el domingo menguará un poco su violenta, en fin, actuación contra el ser humano. Luego ya, a partir del lunes, martes, otra vez volverá el calor. Estamos ya en la segunda mitad de julio, pues ¿qué va a pasar? Pues que hace calor. En Madrid nos vamos a ir a 38 grados, en Aranjuez serán 40, en fin, calor. Córdoba está dando la máxima todos los días, ¿ya? Y además casi siempre 42 grados, más la humedad del río Betis, luego Guadalquivir. Porque primero Betis, latín. Y la mínima, bueno, si esto es mínima, el pelotón del pasmo es casi el pelotón del sudor. Vitoria, Soria, Pamplona, Burgos, 16 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Por sus bocatas de jamón, los mejores. Porque con Wilet pago sin bajarme del coche. Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. Bueno, vamos a recordarles, luego en la tertulia lo hablaremos, y luego han visto ustedes a una Yolanda, como la canción famosa de Yolanda, de un cubano rastrero, servidor de Fidel Castro. Bueno, pues la ministra que echaron, ha estado 2 días, porque dijo que los mendigos en La Habana, que mendigos, si no tenían callos de trabajar. Hombre, si son mendigos tampoco les va a salir callo con la limosna. ¿Limosna de qué? Si la gente no tiene nada. Bueno, pues la han echado. Luego hablaremos con Tony Guedes, que acaba de publicar un libro sobre todos los mitos del sistema sanitario cubano, que han sido siempre mentira, pero se lo han llevado a creer hasta en la oposición. Lo comentaremos, y cómo está ahora Cuba, que va, eso es Haití, terrible. Pero en España la palabra es corrupción, por todas partes. Antes comentábamos que ha desembarcado ya toda la corrupción de la época de Mariano Rajoy en Hacienda, con el infame, 10 veces infame, 1000 veces infame, Cristóbal Montoro, al que alguien invitó al Congreso del PP. Bueno, si vuelve Nadal, que es otro de los sorayos, pues aquí cabe ya cualquier cosa. Pero el problema es que la gente va a pensar que es que todos los políticos son iguales, y no es verdad. Y todos los políticos van a robar, y no es verdad. Y si funciona el mecanismo, pues si roban se les detiene y se les mete en la cárcel, que eso sí pasará siempre. ¿Cuál es el problema? Que a veces se crean ámbitos de impunidad, con lo cual el que delinque no solamente no pierde, sino que gana siempre. ¿Y esto cómo se hace? Pues en los márgenes del sistema. En la segunda entrega del informe Villarejo sobre Sánchez, bueno, son unos términos tan brutales, tan soeces, tan acreditadamente fundamentados, es decir, con tan buena información, que evidentemente lo que uno se pregunta es ¿qué hizo Mariano con estos datos? Bueno, la respuesta es sencilla, nada, porque Mariano no ha hecho nunca nada, nada decente. Yo no quiero líos. No, tú no, pero anda, que menuda has dejado. Pero la verdad, cada vez esto... mucho me equivoco, o yo creo que a la vuelta del verano vamos a tener películas para adultos, del cine de las sábanas blancas, como se decía antes. Ya verán ustedes, será por el blanco, nuclear y colombiano, será por ahí. Pero lo cierto es que, ¿qué hacía Sabiniano? El que ha pagado la carrera política de Sánchez, el que ha pagado las casas de Sánchez, Gómez y de Begoña. ¿Qué hacían? Colaboraban con la policía y que le permitían grabar ilegalmente en las saunas para poder chantajear a gente. Dicen, eran de Batasuna, o no, porque eso lo hemos escuchado a Villarejo. Información vaginal, éxito asegurado, decía Dolores Delgado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo usaban también simplemente para chantajear a gente que no querían que se supieran, que le gustaban también los jóvenes, a menudo menores, que eran fichados por el tinglado de los Gómez. Como contaban con apoyo de la policía les quitaba las inspecciones de trabajo. Y ellos a vivir en negro, que se vive muy bien, con ayuda del polvo blanco. Pero tal cual. Y me da a mí que, como ya sugiere el informe, que hay
probablemente habrá copias por ahí que se han desperdigado que van a salir en cualquier momento. Me extrañaría que no fuera así. En todo caso, que la posibilidad exista ya es suficiente para acabar espantados. Libertad Digital publica la segunda entrega del informe Villarejo sobre los negocios de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez. Tal y como les contamos, en dicho informe se alude de manera directa al matrimonio y a su implicación en los negocios. También se hace referencia al conocimiento pleno que de los mismos tenía el presidente del Gobierno, conocedor de las grabaciones que en estas saunas y clubes se realizaban a personajes del ámbito político. De hecho, existe preocupación ante la posibilidad de que existiesen copias descontroladas de estos vídeos. El mismo informe asegura que los hermanos Gómez colaboraban con varias unidades de la Comisaría General de Información a la que permitían el acceso a los locales a cambio de protección. El Gobierno no publicará hasta el mes de agosto el informe Greco sobre corrupción que reclama España medidas urgentes. Feijóo denuncia una situación insostenible, cree que Sánchez no aguantará toda la legislatura y Bolaños, por su parte, señala al juez Peinado tras el auto del Supremo que impide su imputación. Pues no dependemos ni siquiera de la voluntad del presidente del Gobierno, sino probablemente dependemos de algunos imputados que les interese, desde el punto de vista de defensa, poder colaborar con los tribunales, y dependemos también de unos socios que cada vez les pesa más esta situación de complicidad con la situación y con la corrupción que asola al Gobierno. Gracias al sistema de garantías y de recursos de nuestro país, esta causa se irá apagando poco a poco. No tengan ustedes ninguna duda. Quiero también aprovechar para dar las gracias a los que contaron la verdad, a los que defendieron que no había nada. Y no puedo decir lo mismo de los que, sabiendo que no había nada, intentaron manchar mi nombre y hacerme daño a mí y a mi familia. En su conciencia lo llevarán. Sí, porque tu conciencia no sabes lo que es. Esto, cuando lo oigan las señorías del Supremo que le han pegado una bofetada a Peinado, ¿tendrán el cuajo de reconocer nos hemos pasado ayudando al poder? Porque vamos a ver, bueno, a este no le pregunto, no he visto un caso de degradación como el de Bolaños. Porque, hombre, que Pili Juerga, que no sabe leer ni escribir, pues dé de sí lo que da de sí tal, pero este algo sabe. Y sabe para mal. En su conciencia. Vamos a ver, ¿quién contrató en Moncloa esto que dice el Supremo que no está individualizado? A ver, ¿quién mandaba? ¿Quién era el secretario general de Presidencia? Bolaños. ¿Quién contrata? Presidencia contrata a la amiga de Begoña para los negocios privados de Begoña. ¿Quién lo contrata? ¿Quién la contrata? La contrata Bolaños. Evidente. ¿Qué pasa cuando va el juez Peinado allí? Que no le contesta. Por lo visto, estos señores del Supremo, Peinado es un juez corrientito y cuarto turno, pues claro, no tiene detrás a nadie que te dé un poquito de miedo. Y ahí se han enjugazado con él. A ver, señores, señorías del Supremo, ¿qué hizo la Audiencia Provincial de Madrid en este mismo caso que es el de Begoña? ¿Qué hizo? Y bueno, quizá le falta algún detalle al juez porque no ha tenido ningún apoyo, porque mintió Bolaños, mintió descaradamente, porque Bolaños es el que lo contrata, la contrata, pero claro que sí. ¿Y qué? ¿Colabora con el juez? No, señor. Es más, lo tiene que mandar a por unos papeles y el otro se burla de él. Esto, por lo visto, a los del Supremo, con Peinado, es un juez baratito que se va a jubilar, no tiene detrás una asociación, pues ahí se enjugazan y le atizan. Y como la audiencia, ¿qué se ha creído la Audiencia Provincial de Madrid? Aquí somos el Supremo, sí, hombre, sí, claro, el de las ensoñaciones. ¿Pero qué creen? ¿Que nos vamos a olvidar de Marchena y sus unánimes? Pues no, nunca, nunca. Porque eso fue una bofetada a los españoles por la unanimidad de esta casta judicial. Y lo malo es que es lo único que nos separa del golpe de Estado abierto. A algunos jueces, pero no siempre. Y en este caso, desde luego, se han portado fatal, pero fatal. Y le han hecho un favor al Golfo, porque hace falta ser Golfo y Cabo, las dos cosas, y charca de Bolaños. Dice su conciencia. Pero vamos a ver, ¿tú has contratado a la nena esta, la amiga de Begoña? Sí. ¿Tiene un sueldo de Moncloa? Sí. ¿Lo contrató Moncloa? Sí. ¿Quién es Moncloa? Tú, ¿no? Sí. Pues ya está. No, pero no está individual. Lo que sí está individualizado es la manía, de vez en cuando, de presumir
el Supremo presume ante la audiencia presume ante el juez, etcétera. Estamos en una situación muy grave. Pero que hable de conciencia un tío que es ministro de Justicia, que vive prevaricando como Salomé vivía cantando. Pero prevaricando que es gerundio, que le acaban de hacer una huelga el 80% de los jueces y los fiscales en España, que tiene 4 leyes que se cargan el Estado de Derecho en España, y están los señores miramelindos de la Sala Segunda de ese día. Ay, es que no está individualizado todo lo que debería estar. Ay, qué cosas pasan, ¿eh? Pero ensoñación, golpe de Estado, ensoñación. No era rebelión, era sedición. Son una pandilla, y además se tragaron, había un voto, que yo sepa, al menos un voto particular contra eso. Dice, de sedición nada, esto es una rebelión contra el orden constitucional. Hubiera bastado, en lugar de mirarse tanto el ombligo, Marchena y sus unánimes, haber visto al rey, que salió a defender el orden constitucional. Si no lo estaban atacando, ¿a qué venía el desgaste del rey? Pues claro que era una rebelión contra el orden constitucional, un golpe de Estado que proclama la República, ya me dirán. Pero es que aquí mucha gente tiene muchas cosas que tapar. También en el Supremo. Que sea lo último que nos queda no quiere decir que nos olvidemos de los fallos que tiene. Y algunos no son fallos, son crímenes. Pero Bolaños presumiendo ahora. El tío que se está cargando literalmente el Ministerio de Justicia, el Estado de Derecho, que se carga la carrera judicial y echándole una mano en el Supremo. Bien. Van ustedes bien, ¿eh? Señorías, progresan adecuadamente hacia la dictadura. Hacia la dictadura. En fin, vamos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos Don de saber. Santiago, que estamos hartos de saberlo, pero siempre nos sorprende la cantidad de tontos por metro cuadrado. Bueno, ¿y cómo se está amontonando la cosa aquí en este inicio del verano? Sí. Pues fíjate, yo tuve la primera noticia del suceso del día por medio de Antena 3. Decía, un joven de 20 años prende fuego a una menor de 17, provocándole quemaduras en el 95% de su cuerpo. Esto debía de parecerle insuficiente información a Arturo Villa, que añadió en X: el agresor se llama Abarrafia, tiene 20 años y es de origen magrebí. Confirmado por una fuente oficial. Esto también es un bulo. Si algún chiringuito de invasores tiene congojos, que me desmienta. Dar información no es incitar al odio. Razón que le sobra. Después hemos sabido que la menor era tutelada, una condición que es compatible en España con ser prostituida, violada o, en este caso, incinerada en vida. Otras informaciones nos han permitido saber que el agresor llegó en patera a primeros de junio y que tenía una orden de expulsión por haber llegado sin papeles. Una vez más, hay que plantearse la responsabilidad del gobierno. Si la expulsión se hubiera realizado en el momento, habríamos ahorrado a esta criatura el crimen del que ha sido víctima. Bueno, ya verás la que se monta cuando Irene Montero se entere de todo lo que ha pasado. Calumniarán severamente a la víctima. Eso, sí. Claro, sí, pero hombre, eso es negar la multiculturalidad y todas esas vainas. ¿Sí? Claro. Está el crimen. Está la responsabilidad del gobierno vía Ministerio del Interior y luego está la manera de contar lo que tienen los medios. Juan Carlos Girauta captaba el titular con el que daba la noticia Radio Televisión Española. Una menor sufre quemaduras muy graves tras ser agredida con material combustible en Las Palmas. Es impresionante. Sí. El ocultamiento del origen de los delincuentes cuando son magrebíes o subsaharianos es ya una cosa patológica. Hago aquí un inciso porque subsaharianos quiere decir negros con mucha impropiedad. Subsahariana, por ejemplo, es Charlize Theron. Ahí lo dejo. Bueno, y además con armas a su alcance, ¿eh? Pues sí. Y además las usó a los 14 años. Hizo justicia, pero un poco por su cuenta, sí. Un poco por su cuenta, sí.
Pero esto viene de lejos. Recuerdo un panfletillo con que las almas pías inundaron las redacciones de los medios hace ya bastantes años para explicarnos a los periodistas que evitáramos decir gitano y que sustituyéramos el término por personas de etnia gitana. Aquello me sublevó y dediqué una columna en El Correo a explicar que los gitanos se llaman a sí mismos gitanos, y aporté 3 o 4 webs creadas por gitanos que así lo demostraban, pero sobre todo denuncié los efectos catastróficos que aquello iba a producir en la poesía lorquiana. Romance de las personas de etnia gitana habría que titular una de sus obras más populares, y habría que corregir algunos de sus versos. Por el olivar venían, bronce y sueño, las personas de etnia gitana. Y algunos otros ejemplos puse que ahora ya no recuerdo y que, como diría el maestro Umbral, no me voy a levantar a mirarlo. Bueno, hay que decir que esto es así, y cuando cantan, por ejemplo, soy gitano y vengo a tu casamiento, ahora no, claro. Soy una persona de etnia gitana, como tú, y vengo a este enlace fuera del orden legal y tal, y bueno, es que es una cosa, pero son los periodistas los grandes responsables de esto. Sí, es verdad. ¿Cuántos medios evitan citar la procedencia del agresor cuando hay una agresión sexual al uso y el culpable o el acusado es pues eso, marroquí o... ¿Sabes otra cosa que están usando? Hasta se le ha escapado a Feijóo y a todos los medios, aquí también, que hablan de migrantes. ¿Pero cómo que migrantes? Sí. En España no hay migrantes. Hay inmigrantes y ciudadanos que son con ciudadanía española o europea. ¿Cómo que migrantes? Todos somos migrantes en la vida hasta que nos morimos. Pero ¿eso qué tiene que ver? Es porque se ponen en el lugar de lo que llaman el migrante. Será inmigrante. O emigrante o inmigrante. Pero migrante en general, no. Bueno, pues migrantes a todas horas. Es que aquello que le decía a Pachi López, la madre de los Pagaza, tiene una aplicación bastante más general que ella puso. Llamar a las cosas por los nombres que no son. Exactamente. Bueno, pero Radio Televisión Española está en el buen camino. Había dado pasos de gigante el día que la bancada socialista se conjuró para saltar el Consejo de Administración del ente. Es verdad que para aquellas horas de aquel día ya llevábamos decenas de ahogados en Valencia, pero a quien algo quiere, algo le cuesta, y pelillos a los ríos desbordados. Los efectos de aquello han sido las incorporaciones de gente como Arturo Ruiz, Silvia Inchaurrenda, junto a Xavier Fortes, que ya estaba, y otros jóvenes valores imposibles, como Jesús Cintora, la sonrisa más canallita de la televisión pública. Y la cosa va a más. Acaban de fichar a Pepa Bueno para dirigir el telediario de la segunda edición, y también a Marta Flicht, aunque no sé a qué. Hay un camino de perfección ahí. Que fichen a la novia de Arturo Ruiz, Sara Saltaolalla, una fanática gritona que amenaza los tímpanos de Antonio Naranjo siempre en las tertulias. Y pueden fichar también a Ernesto Ekaizer, otro joven valor que perteneció hace lustros a El País. Lo de lustros lo digo únicamente a efectos de hacerle un lío con las fechas al ministro de Cultura. ¿El lustro era de 50 años o de cuánto? Porque no recuerdo, sé que no sabe tampoco contar, no tiene memoria, no sabe hablar y además no sabe contar, pero bueno. Creo que era de 50 años, sí. Sí, bien. Contaba ABC que el Congreso informa al juez de que no sabe quién es el titular de la cuenta en la que ingresó las dietas y las nóminas de Ábalos. El Parlamento confirma que ha pagado 751.421 euros. ¿Han hablado con las sobrinas? Claro, dices que nos dan una cuenta corriente, nosotros no miramos más. Claro, como que era para la financiación ilegal del partido. Alguna vez lo has comentado, que en Podemos era lo mismo, hasta que tuvo que empezar a descontar el Marqués a pagar, y entonces aquello se eclipsó. Ya no había tanta necesidad de favorecer al partido del proletariado. Claro. Muy mona, colgaba el vídeo de una inmigrante marroquí que vive y trabaja en España desde hace algunos años.
y decía: acabo de oír las declaraciones de Zapatero ayer en La Sexta y quiero decir una cosa a la izquierda en general. Ningún inmigrante legal que lleva aquí trabajando en España honradamente se siente aludido por el mensaje que están lanzando los españoles. Lo entendemos perfectamente porque compartimos el mensaje. Somos los primeros que no queremos que venga gente a desestabilizar nuestro bienestar. A ver si lo entendéis de una vez y dejáis ya el relatito de que quieren echar a los inmigrantes. Nadie quiere echar a los inmigrantes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de delincuentes y de bandas criminales y que ha entrado gente a España sin antecedentes penales, que no sabemos quiénes son y por eso nos vemos así. Hugo de Payns colgaba un vídeo a juego en el que una joven decía: soy inmigrante cubana y entré por Barajas de manera legal y cotizo, aunque luego se lo gasten en putas. No quiero los inmigrantes de los centros de menas que tenemos en Alcalá de Henares. Quiero inmigrantes como yo. Bueno, es que es verdad que la mayoría es así, pero ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Por qué ganó Trump entre los hispanos? Bueno, empató, cuando tenían una gran ventaja siempre los demócratas. ¿Por qué? Porque los que vienen ilegales se instalan en los lugares de origen de sus países, bueno, salvadoreños donde hay salvadoreños, y desde el principio los empiezan a violentar y a explotar. Claro, desestabilizan el modo de vida de gente que estaba trabajando legalmente. Tranquilamente, y se echaron en brazos de Trump y se hubieran echado en brazos del guerrero del antifaz. Les da igual. Evidentemente, así es. Pues sí, señor. Bueno, pues nada, ya verás mañana, que es 18 de julio. O sea, bueno, me han dicho que va a renunciar a la... En fin, lo que siempre fue la paga del 18 de julio, que ahora se llama de verano, pronto del solsticio de verano, ¿no? Que va a renunciar Yolanda Díaz porque el 18 de julio no se debe celebrar. Que, por cierto, es San Federico, ¿no? Sí, San Federico y la octava de San Camilo. Sí, señor. Sí, señor. Hay una novela muy estimable a mi modo de ver, aunque la leí hace ya muchos años, de Camilo José Cela, que se titulaba San Camilo 1936. Exactamente. Pero el canalla, yo se lo reproché, dice, solo no se acordaba de que es la octava de San Camilo, pero era San Federico, obispo y mártir alemán. Y digo, ¿y esto? Sí, le dije a Cela. Y esto dice, hombre, tenía que redondear, no posible, comprende que era muy goloso. Digo, sí, ya. Madera de boja. En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana. A ver qué hacen hoy. A ver qué hacen hoy, porque es imposible saberlo ya. No hay día sin su afán. Algo harán. Pues una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, los oyentes y además los que quieran preguntar por el milagro de Cuba, que como siendo muertos de hambre viven divinamente, es que no viven divinamente, están ocultando siempre, eso como suele pasar, pues viene Tony Guedes, que es un médico extraordinario, toda la vida en el exilio, y ha hecho un libro que el censo de mentiras sobre la sanidad cubana. Qué buena es la sanidad cubana, pero si no tienen sábanas, pero si no hay aspirinas. Bueno, pues ellos, la propaganda que no cambie. Sí, pueden preguntar a Tony Guedes por ello, pero también queremos preguntar a los oyentes qué les ha parecido ese nuevo giro de Feijóo en materia de inmigración. En las últimas horas escuchábamos al presidente del PP diciendo que deportará a los inmigrantes ilegales que vienen a nuestro país a delinquir. Es el caso, por ejemplo, Federico, del joven marroquí de 20 años que ha prendido fuego a una menor tutelada en Canarias. Un caso, por cierto, que ya algunos medios lo están calificando como violencia de género, cuando la realidad es que llevaba tan solo un mes en España e incluso tenía orden de expulsión. Desde el primer día, porque ¿qué antecedentes no tendrá? Bueno, pues ahí estaba. ¿Y qué hacía Marlaska? Pues a Torre Pacheco a defender a España del fascismo, de los nazis, o sea, de su policía. Así es. Bueno, pues por todo ello nos pueden dejar sus opiniones. También, si quieren alguna pregunta, como no, para Tony Guedes, como decimos, por ese mito de la sanidad cubana y las mentiras del régimen. Como siempre, en Instagram, en @eslamanana de FJL o a través del audio WhatsApp en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.